En este vídeo voy a hablar de algo no tan técnico, pero sí un poco más social, aplicado a la inteligencia artificial. Voy a intentar dar respuesta, pero desde un punto de vista informado, desde un punto de vista lo más objetivo posible, a la pregunta de si la inteligencia artificial me quitará el trabajo. Es decir, cuál es el futuro de la inteligencia artificial y cómo va a cambiar nuestras vidas, sobre todo a nivel profesional, la inteligencia artificial. Voy a intentar dar esta respuesta lejos de miedos infundados, pero también lejos de un optimismo exacerbado. Voy a intentar dar una respuesta desde el punto de vista de lo que conocemos a día de hoy, desde el punto de vista de lo que sabemos que puede hacer la inteligencia artificial y lo que suponemos que va a poder hacer en un futuro próximo. A mí me han criado según la regla de que debía aprender a desarrollar un trabajo de forma que cuanto más intelectual fuera el trabajo, cuanto menos mecánico fuera el trabajo, menos probabilidades tendría de que quizás una máquina me pudiera reemplazar. Pienso que todos más o menos hemos sido criados bajo esta premisa y desgraciadamente esta premisa puede no ser del todo cierta. Por ejemplo, siempre se dice no tengas un trabajo poco especializado, digamos en una cadena de montaje, porque un robot fácilmente te puede quitar el trabajo. Puede hacer que tu sueldo baje e incluso puede hacer que te despidan. Bien, esto claramente es cierto. De hecho, creo que todos más o menos tenemos en mente cómo es un robot de cadena de montaje, realiza ciertos trabajos, no todos, pero realiza ciertos trabajos con mucha eficacia, no se cansa, no comete fallos en muchas ocasiones. En definitiva, sí que se puede cumplir esa amenaza de que si tienes un trabajo poco especializado, puedas ser reemplazado por las máquinas. Hablo de robots de factoría que ni siquiera tienen inteligencia artificial, simplemente cumplen órdenes. Si, por ejemplo, estás al tanto de las noticias, verás que en el momento de grabar este vídeo, los primeros camiones automáticos de Tesla empiezan a circular por las autopistas estadounidenses. Esto quiere decir que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto quiere decir que en poco tiempo tendremos primero Estados Unidos lleno, o al menos con camiones automáticos sin conductor yendo de una parte a otra, y si funciona bien, y todo parece indicar que así va a ser, en unos cuantos años más lo tendremos en Europa y finalmente en España. ¿Esto qué quiere decir? Pues que probablemente a día de hoy ser conductor de camiones parece una mala apuesta laboral, porque en pocos años probablemente sean reemplazados por camiones que se conducen solos. Hasta aquí podríamos decir que la inteligencia artificial, y esto que acabo de decir no es futuro, esto es presente. La inteligencia artificial va a reemplazarnos en aquellos trabajos que sean más automáticos. Pero la cosa se puede complicar bastante más. Solo con que busques un poco este ejemplo que te voy a decir, lo vas a poder encontrar. En medicina, por ejemplo, en oncología, en un momento dado hay que diagnosticar en base a una serie de imágenes generadas por ordenador, por resonancias, por tags, por radiografías, por lo que sea. Estamos hablando en este caso no ya de un transportista, sino de un médico. Y podríamos pensar que la medicina es probablemente una de las profesiones más complejas de aprender, es una de las carreras más difíciles de sacar, es un trabajo de una gran responsabilidad que requiere de una gran formación previa y que requiere de personas con mucho criterio y muchas veces con la mente fría para tomar las mejores decisiones. Así que en principio, en base a los paradigmas en base a los cuales nos han criado, podríamos pensar que ser médico es un seguro para que las máquinas no nos reemplacen, pero sin embargo empezamos a oír casos de máquinas que son capaces de alimentarse de decenas de miles, centenares de miles, de millones de resonancias o de millones de tags o de millones de lo que sea, saber en cuáles de ellas, saber porque previamente un humano lo ha dicho, en cuáles de ellas, por ejemplo, había un tumor maligno, en cuáles de ellas había un tumor benigno, y la máquina, en base al análisis automatizado de millones, por ejemplo, de estas imágenes, puede obtener conclusiones de cuando ve una mancha
qué probabilidades hay de que sea un tumor benigno y qué probabilidades hay de que sea un tumor maligno, y puede llegar a diagnosticar con un porcentaje de eficacia, no del 100%, quizás a día de hoy todavía, pero superior al de una persona que ha estado formándose durante 6, 8 años y ha hecho una residencia y ha hecho años de experiencia. ¿Qué ocurre con este ejemplo concreto? Y esto que acabo de decir, del diagnóstico usando inteligencia artificial y que el diagnóstico con inteligencia artificial tenga mayor porcentaje de éxito que el diagnóstico realizado por un ser humano, es preocupante porque rompe la regla que había dicho anteriormente. Porque llega un momento en el que no estamos seguros de qué trabajo puede desarrollar un ser humano que no pueda ser fácilmente reemplazado por una máquina. Por ejemplo, también tenemos el caso del trabajo creativo. Generalmente se suele decir, sé creativo, ten un trabajo creativo, porque las máquinas no pueden tener un trabajo creativo. Ya no es tan cierto. Si empezamos a analizar qué es realmente la creatividad, veremos que hay varios tipos de creatividad, pero hay una creatividad que es la creatividad pura, o sea, es más difícil de simular por ordenador, pero hay una creatividad que realmente es recombinación de cosas existentes. Y las máquinas son muy buenas recombinando cosas que previamente existen. Así que en este caso veremos que tener un trabajo creativo no es tampoco una garantía de éxito. Por ejemplo, el trabajo de un músico podemos pensar que es creativo, pero si sabes cómo funciona la música te darás cuenta de que al final hay unas reglas muy concretas. Hay unos compases, hay unas tonalidades, hay unas escalas, hay unas reglas de armonía que tienes que seguir y básicamente no hay tantas cosas que se pueden hacer. Claro, si tú alimentas a un sistema con esas reglas y le das un poco de libertad, ese sistema puede crear nuevas melodías, digamos, puede crear nuevas piezas musicales. No estoy diciendo que el trabajo del músico esté amenazado por la inteligencia artificial, pero lo que sí que digo es que la regla con la cual trabajamos ahora no es una regla tan sencilla como, por ejemplo, cuando yo era pequeño, que era una regla de estudia y tendrás trabajo, o era una regla de ten un trabajo intelectual y serás más difícil de reemplazar por las máquinas. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Pues que no debemos entrar en pánico con respecto a las amenazas de la inteligencia artificial, pero también tenemos que ser conscientes de que las reglas con las que nos hemos criado probablemente no sirvan exactamente iguales. Probablemente haya que ampliarlas, probablemente haya que tener más factores en cuenta. Generalmente, yo a día de hoy suelo decir que la inteligencia artificial es algo así como una herramienta, es algo así como una ayuda para el ser humano. Y por eso, si visualizamos la inteligencia artificial como algo que nos va a reemplazar, quizás lo estamos viendo de la forma incorrecta. En cambio, si visualizamos la inteligencia artificial como una herramienta más que podemos añadir a nuestro set de herramientas, en ese caso probablemente le podremos sacar más partido a la inteligencia artificial del que podemos pensar.